Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una figura destacada en el ámbito jurídico y académico. Nos acompaña la doctora Margarita Escudero, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y socia principal del prestigioso despacho Tinoco Travieso Planchar y Núñez. Prepárense para escuchar esta entrevista. ¿Quién es Margarita Escudero? Margarita Escudero es una abogada que tiene toda la vida ejerciendo el derecho en un despacho de abogados. Me dedico al área del derecho público y bueno, he tenido la suerte de poder trabajar en distintas áreas, no solo, digamos, desde el punto de vista del ejercicio del derecho y de la defensa de nuestros clientes, sino también, además del punto de vista académico. Doy clases, soy profesora en la Universidad Católica, en la Universidad Central, soy individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, por lo cual hay una actividad académica que para mí es muy importante realizar. Y bueno, he tenido distintas aproximaciones al mundo del derecho durante toda mi vida. Incluso he tenido la oportunidad de participar en roles judiciales, como relatora, juez accidental, en fin. Así que, bueno, Margarita es una abogada que ha dedicado su vida al derecho y bueno, conviviendo esa actividad profesional pues con mi vida personal, con mi familia, con mis hijos, tratando de llevar adelante esos retos que se presentan en la convivencia de esas dos realidades, ¿no? ¿Cómo fue su inicio en el derecho? Sí, bueno, la verdad es que yo creo que como muchos jóvenes no estaba absolutamente segura de que era derecho lo que me gustaba, pero una vez iniciada la carrera, pues definitivamente me di cuenta que me fascinaba el mundo del derecho, de la justicia, de la ley, del orden, de cómo el derecho es un instrumento de desarrollo de las sociedades, de la buena convivencia, cómo es un mecanismo para mejorar el bienestar de las sociedades y de la misma vida de todos los individuos. Y bueno, desde allí me apasioné y por eso te comentaba que he tratado de ejercerlo y de aproximarme al derecho de distintas vías, y bueno, contenta de que fue el camino que escogí, porque es un camino que me ha dado muchísimas satisfacciones y muchísimas alegrías. ¿Cómo inició en Tinoco Travieso Planchar y Núñez? Sí, yo me inicié muy joven, me inicié de 19 años como pasante en este despacho al cual le debo pues toda mi carrera profesional. La verdad es que al principio, como todo principio, con mucha ansiedad, mucha expectativa, ilusión, angustia, de bueno, ver un poco cómo era el ejercicio del derecho, cómo me desenvolvía en la protección, digamos, de los derechos e intereses de los clientes. Y bueno, un inicio, como siempre, sobre todo que cuando yo me inicié, evidentemente era un mundo más masculino que el que es en la actualidad. Sobre todo los despachos de abogados suelen ser ecosistemas muy masculinos, por la forma de trabajar, por una serie de razones y por supuesto yo estaba muy comprometida en hacer vida aquí y permanecer y bueno, la verdad es que fue un inicio con muchas expectativas, pero que se fueron cumpliendo. La verdad es que un camino lleno de satisfacciones, de cambios, porque por supuesto esa niña de 19 años no fue la misma que cuando tenía hijos, no es la misma hoy. Es decir, y yo creo que eso es muy importante para las mujeres, ¿no? Que las instituciones acompañen los distintos momentos. Las mujeres, todas las personas tenemos distintas etapas en la vida, distintas necesidades, pero las mujeres principalmente creo que por los roles de maternidad y de cuidado en general, bueno, tienen unas necesidades cambiantes a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, no solo las necesidades personales, sino las profesionales. A veces yo, bueno, ahora quiero hacer un doctorado, ahora quiero dar clases, ahora quiero escribir un libro. Es decir, las necesidades que toda persona tiene desde el punto de vista, digamos, intelectual, personal, en fin, y cómo las instituciones, yo creo que eso es muy, muy importante. Y es parte de una suerte, ¿no? Cuando uno entra a los sitios no sabe cómo hacer la institución, pero una institución que te acompañe, ¿no? Que te valore y entienda los distintos momentos y necesidades que tienes
y sepa adecuarse, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios, muy contenta con ese inicio, logró finalmente llevarme hacia un camino con muchas satisfacciones profesionales. ¿Qué aspectos particulares le atrajo del derecho? Bueno, mira, yo me dedico al derecho público, que es el derecho en que estudias el funcionamiento del Estado, del gobierno y la protección de los derechos de los particulares frente al gobierno. A mí siempre me ha llamado mucho la atención ese, digamos, equilibrio entre el poder y los derechos de los ciudadanos, es decir, la necesidad que haya un conjunto de personas que son los funcionarios públicos, que tengan una autoridad, que puedan ejercer un poder, que haya un orden, una estructura, que tengan que velar porque esa estructura funcione, pero cómo ese ejercicio de ese poder y autoridad tiene un límite en los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ese balance maravilloso entre yo tengo que dar poder para que la sociedad funcione, pero a la vez ese poder no puede pasar un cierto límite porque si no estás violentando los derechos de los ciudadanos, siempre me llamó muchísimo la atención. Es un derecho que está vinculado un poco con el tema político, el tema público, en fin. Y a mí me apasionó desde el inicio. La verdad es que desde la universidad sentí además que ese funcionamiento es un equilibrio muy delicado, ¿no? Requieres la autoridad para que funcione, requieres un orden, unas instituciones que funcionen, en fin, pero a la vez también requieres un límite de ese poder para la defensa, digamos, de los intereses, los derechos, del bienestar de los ciudadanos. Entonces, desde el principio de la universidad me gustó mucho esa área y todo lo que implica, ¿no? No solo el defender a una persona ante una multa, ante un cierre de un establecimiento, sino también las cosas positivas, ¿no? Una autorización y la parte del litigio, ¿no? El litigar y el lograr al final, yo creo que todos los que trabajamos en el mundo del derecho, yo sé que suena trillado, pero esa búsqueda de la justicia, ¿no? Del justo equilibrio de las cosas, de que a cada quien se le pueda corresponder de acuerdo con su verdadero aporte, sus verdaderas necesidades, sus responsabilidades, en fin. Entonces, el derecho me cautivó y esta área, pues, que es a la que me he dedicado, que es básicamente el derecho constitucional y el derecho administrativo, me gusta mucho por eso, ¿no? Porque es proteger al ciudadano frente al poder, pero también entendiendo que tiene que haber un poder para el funcionamiento de cualquier sociedad, ¿no? ¿Consideras que en el derecho la perspectiva femenina implica una diferencia? Mira, yo creo que la perspectiva femenina es útil en todos los campos. Creo que las mujeres biológica y evolutivamente tenemos una preocupación hacia el bienestar en general de las personas y eso pasa por tener una mayor empatía, una forma de resolver los conflictos diferente, en que escuchas al otro, estás pendiente de también satisfacer las necesidades de los otros, es decir, no es que yo me impongo o es que mi verdad es la única, sino cómo buscamos entender los intereses y las necesidades de todo el mundo desde una manera, pienso yo, mucho más empática, mucho más sensible a las distintas realidades. Y yo creo que eso es útil en todos los ámbitos de la vida, pero creo que en el ejercicio del derecho y del derecho público, sin duda pienso que es útil porque permite a veces resolver conflictos para los clientes de una manera más sencilla, más rápida. Puedes buscar algunos mecanismos de entendimiento que al final les son útiles a los clientes y a la resolución de la controversia en general, ¿no? Entonces yo creo que ese aporte femenino, que sin duda lo tenemos, no significa que los hombres no lo tengan, pero quizás las mujeres un poquito más desarrollado, de bueno, preocuparnos por solventar los problemas, por no profundizarlos, por buscar mecanismos de diálogo, de negociación, de comprensión, de entendimiento, de ponerme en los zapatos del otro. Creo que es muy femenino y en ese sentido eso siempre es útil en cualquier controversia, ¿no? Y por supuesto que digamos, en ese relacionamiento que se genera en el área del derecho público, como en cualquier otra área, es algo que siempre es muy útil, ¿no? ¿Considera que ha enfrentado desafíos particulares como mujer?
Sí, las mujeres tenemos desafíos importantes y yo creo que provienen de distintas realidades, ¿no? Uno, por supuesto, y quizás yo más, cuando era más joven, aún eso existe, pero un poco menos. Tú sabes, hay toda la expectativa de los hombres de que las mujeres estamos laboralmente por un periodo de tiempo corto, es decir, que de repente las mujeres se casan, tienen hijos y van saliendo del mundo laboral. Y eso hace que a veces los hombres que lideran instituciones no quieran quizás delegarte funciones de liderazgo o te sientan como de pasada, ¿no? Entonces eso es algo que uno tiene que atender, porque disminuye tus posibilidades, ¿no? de hacer cosas importantes y liderar distintos proyectos, porque quizás no te ven como una líder que pueda permanecer. Y en segundo lugar, las mujeres, yo creo que tenemos un reto muy importante, que es que tenemos que hacer más que los hombres hacen, en el sentido de que tenemos que asumir unos retos profesionales, pero también unos retos familiares, de la casa. Entonces, de repente, cuando tú tienes que estar pendiente de los hijos, si tienes hijos, de los padres, si tienes padres, de los hermanos, si tienes hermanos, porque es una función muy femenina, ¿no? Claro. Y de la casa, y paralelamente estás haciendo lo mismo que el hombre en el trabajo. Entonces, eso requiere, mucho compromiso. Yo creo que las mujeres tienen que estar muy comprometidas, muy motivadas, que te guste mucho lo que haces, muy comprometidas con lo que estás haciendo, para buscar los mecanismos de organización, disciplina, eficiencia que te permitan cumplir con todo eso, ¿no? Que a veces, muchas veces, las mujeres que quieren, porque no todo el mundo, cada quien desarrolla, digamos, sus talentos de distintas maneras, pero hay algunas personas, algunas mujeres que se ven en la obligación de salir de algún trabajo que les gusta, bueno, porque son muchos compromisos. ¿Cómo hago con el niño que lo tengo que llevar al pediatra, y tengo esto, y tengo el colegio, y la casa, y el mercado, y en fin, con los retos profesionales? Entonces, yo creo que exige mucha disciplina, mucha eficiencia, mucho compromiso con uno mismo de qué es lo que yo quiero ser y hacia dónde quiero llegar, para estructurarte y organizarte, y como te decía, también un entorno favorable, un entorno de tu familia que de alguna manera, ¿no?, te apoye en ese reto tan grande, y también en la institución que estés, ¿no? Porque si la institución no entiende que tú requieres, o sea, adaptarte, y de repente si mi hijo está enfermo tengo que llevarlo al pediatra y tengo que salir, en fin, entonces no tienes que sacrificar, no te puedes quedar porque, tu hijo tú lo tienes que llevar al pediatra. Entonces, hay muchos factores, ¿no?, que inciden en esas dificultades, pero yo creo que, por supuesto, conforme pasan los años, eso ha ido mejorando, hay más sensibilidad, las instituciones, los hombres entienden más, hay hombres más comprometidos también con sus familias, con las labores de la casa, y en la medida en que eso se vaya equilibrando, también la mujer tendrá un poco más de facilidad, digamos, para asumir los retos profesionales en toda su intensidad y durante toda su vida, ¿no? Entonces, yo creo que las mujeres tenemos retos en todas las áreas, y claro, cada profesión tiene distintos retos. El trabajar en un despacho de abogados tiene sus retos, ser un juez tiene sus retos, es decir, dependiendo de cómo tú ejerzas, los despachos de abogados han sido sitios muy masculinos, y en ese sentido, pues, tienen sus retos particulares, pero creo que todo pasa, como te digo, por tener un compromiso contigo mismo de lo que quieres ser, y mucha organización y un ecosistema que te rodee, que sea solidario con esa realidad, ¿no? ¿Cómo llegó a un rol de liderazgo en Tinoco, Travieso, Planzar y Núñez? Bueno, yo tuve la fortuna, este es un despacho que tiene 110 años de fundado. Yo fui la primera socia principal, mujer, aquí en la oficina, y yo creo que es producto del compromiso que uno tiene con uno mismo. Pero primero yo creo que uno tiene que estar comprometido con uno mismo, qué es lo que yo soy, cuáles son mis talentos, qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Y estar que a veces cuesta, parece eso muy sencillo, pero no es verdad, ¿no? Sobre todo cuando uno es joven, uno tiene ¿será este mi camino? ¿Será esto lo que me gusta? ¿No será? ¿Será que por aquí no es la cosa?
cuando tú aclaras un poco ese panorama y dices, mira, ¿cuáles son mis talentos? ¿Para qué yo sirvo? ¿Cuál es mi vocación de servicio a la comunidad? ¿A qué me quiero dedicar? Y te comprometes en ese camino y te organizas para ese camino, pues bueno, yo creo que y la institución donde estás valora ese esfuerzo, entendiendo, como decimos, quizás las exigencias propias que tienen las mujeres. Yo creo que es un camino de éxito y creo que en ese sentido, por ser mujer no hay ningún límite, no hay ningún techo. Sí hay una exigencia mayor, es verdad, por lo que estamos diciendo, pero al final yo creo que el ganar un liderazgo, el llegar a ciertas sitios de autoridad es producto de un esfuerzo, de un compromiso y de creer que lo puedes hacer. Yo creo que a veces, cualquier persona, pero a veces las mujeres creemos que no vamos a poder, va a ser muy difícil, y uno tiene que pensar siempre creyendo que sí puedes. Yo creo que es fundamental. Yo siempre le digo a mis hijos, mira, toca la puerta y que no te abran, pero tócala. Es decir, siempre que alguien te diga que no, pero tú sigues adelante, no te pongas tú obstáculos, no te pongas barreras, no te pongas techos, porque la vida te va a ir poniendo esos obstáculos, no te los pongas tú. Haz el esfuerzo, toca las puertas, sé lo mejor que tú puedes ser y comprométete con ese ideal de persona, de profesional, y yo creo que lo demás va funcionando. Yo soy muy convencida de que cuando uno hace las cosas con pasión, con compromiso, con una verdaderamente identificado con lo que tú eres, las puertas se van abriendo y tus sueños y tus objetivos se van cumpliendo, ¿no? Yo creo que ese es pienso yo que es lo que facilita llegar a algunas posiciones durante la vida, ¿no? ¿Qué consejo le darías a ti misma a tus 19 años? Bueno, bella pregunta. Ay, le diría tantas cosas. Yo creo que uno cuando es joven tiene las inseguridades propias de la juventud, ¿no? Tiene la vitalidad de la juventud para las inseguridades propias de la juventud. Quizás a esa joven le diría esto que te estaba diciendo hace un ratico, comprométete de lleno, porque la vida es muy rápida. Yo te estoy diciendo que yo entré hace 19 años y yo digo, Dios mío, pero ¿cuándo se fue tanto tiempo, no? La vida es muy rápida y yo le recomendaría a esa niña joven con muchos sueños y muchas ilusiones, uno hace con la vida con su vida lo que uno quiere, por supuesto, cantidad de elementos que hay obstáculos, hay dificultades, todos vivimos la vida y todo, pero creer en lo que uno quiere, seguir los sueños, seguir tus ambiciones, seguir tus metas de vida, ser verdaderamente responder a tu propia identidad, a lo que tú eres y a lo que tú quieres ser y luchar y seguir, porque es un camino sin duda que lo vale y que no hay mayor satisfacción que saber que diste todo lo que podías, más allá del resultado. Yo pienso que lo más bonito es el camino, es ese proceso contigo mismo, ¿no? De, mira, yo tenía este reto, tenía esta inseguridad, y bueno, la afronté, la asumí, fui creciendo como persona. Ese camino del crecimiento personal yo creo que es fundamental y bueno, le diría a esa joven, sigue con tus sueños, comprométete con tus sueños, vas a tener obstáculos, pero al final el haber sido, el haberte comprometido con lo que tú querías y haber hecho todo lo que podías para lograr eso, ese es el camino, más allá de si logras o no logras lo que a los 19 años tú creías o querías lograr, ¿no? Sino realmente ese crecimiento personal. Focalízate en el crecimiento personal de ti, de sentirte bien con lo que tú estás haciendo con tu vida, que pasa muy rápido. Le diré eso sí, mira, pasa muy rápido, así que aprovéchala en todos los aspectos, aprovéchala y trata de que el día de mañana no tengas esos arrepentimientos de si hubiera, el haber dado todo lo que podías, que yo creo que la vida es muy corta, pero que vale ese camino personal de cada uno, ¿no?
¿qué le darías a esos jóvenes que quieren empezar en el mundo del derecho? Esa pregunta me llega muy de cerca porque tengo un hijo que está de 18 años, que está empezando la carrera universitaria, no en derecho, pero está comenzando, ¿no? Esa juventud de que hay todas esas dudas, ¿no? Estaré estudiando lo que es, estaré en el lugar correcto. Yo le diría a los jóvenes, no importa la carrera, por supuesto Venezuela tiene unos retos particulares en la actualidad que hacen que digamos, las preocupaciones y las valoraciones sean distintas, ¿no? Pero yo les diría a esos muchachos que en la medida en que traten de aprovechar cada etapa, es decir, si vas a ser, como le digo yo a mis estudiantes universitarios, yo le digo, están ahorita en la universidad, sean estudiantes universitarios, disfruten esa etapa, disfrútenla con todo lo que significa, no solo estudien, pues, pero disfruten ser estudiante universitario porque cada etapa en la vida pasa muy rápido y es distinta. Y yo creo que lo fundamental, yo creo que las personas somos como los edificios, ¿no? Tenemos que tener buenos cimientos, irnos formando. Para mí es muy importante el que las bases de los profesionales, de los muchachos son sólidas, porque no sabemos el día de mañana, sobre todo en la actualidad, con el mundo que evoluciona de manera tan rápida, que hoy hay una profesión y mañana de repente ya no es necesaria porque la inteligencia artificial la sustituye, en fin. Tenemos que tener personas y jóvenes preparados con adaptabilidad, preparados a los distintos entornos, porque yo creo que ahora viene una etapa de modificación de la realidad laboral importante, ¿no? La inteligencia artificial yo creo que va a ser sin duda una nueva revolución que va a cambiar todas las formas de estudiar, de trabajar, de relacionarse con las personas, en fin. Entonces, para mí lo más importante es que tengan hábitos sólidos de estudio, de responsabilidad, de tratar de ser siempre lo mejor que pueden ser, porque las puertas se abren solas cuando uno se compromete si soy estudiante universitario, bueno, déjame ser el mejor estudiante universitario que yo puedo ser. Esto no significa que tienes que sacar 20 en todo, porque cada uno tenemos nuestras realidades, los obstáculos, el profesor que no te quiere poner el 20, en fin, cantidad de cosas, te enfermaste un día, no estudiaste, no es un tema de la nota, es un tema de prepararte lo mejor que tú puedas, con sólidas bases de formación y con mucho entusiasmo y muchas ganas. Yo diría que todas las carreras con compromiso hacia la excelencia y hacia la responsabilidad, todo lo demás es secundario. Si tú buscas la excelencia y eres responsable y comprometido con lo que estás haciendo, o sea que ahorita estás en el trabajo, estás en la universidad o estás en tu familia, en tu núcleo familiar, es algo a lo que uno debe aspirar, y en la medida en que uno esté vinculado con esa aspiración, siento yo que las puertas se abren y las circunstancias distintas que yo creo que en los próximos años tendremos que vivir, uno se irá adaptando. Yo creo que esa es la recomendación que yo les podría dar ahora en este mundo tan cambiante, que verdaderamente hay muchas cosas abiertas, ¿no? La carrera de hoy no es la carrera que van a tener mañana, ni el ejercicio laboral va a ser igual, ¿no? Todo está en cambio. ¿Cómo llegaste al centro de arbitraje? Claro que sí, bueno, siempre fascinada con el trabajo que hace el centro de arbitraje. Bueno, primero, todo el tema de arbitraje, de mecanismos alternativos de resolución de controversias es algo que siempre me ha llamado la atención. Cuando yo estaba haciendo mi posgrado en Estados Unidos, agarré la materia, me llamaba muchísimo la atención todos estos mecanismos de negociación, mediación, arbitraje, es decir, cómo resolver las controversias de la mejor manera posible. Y cuando estudié la materia en Estados Unidos me llamó poderosamente la atención cómo uno puede solventar todo tipo de problemas con unas herramientas que uno tiene que aprender, por supuesto, y solventar los problemas más complejos a través de unas técnicas que es de entendimiento humano, ¿no? Pero además el arbitraje como un mecanismo siempre me ha parecido
un mecanismo fundamental para la resolución de controversias que no se pueden resolver de ninguna otra manera, y además ante poderes judiciales, más allá de la realidad del Poder Judicial venezolano, digamos, ante la realidad de los poderes judiciales que en general son lentos, es decir, con la cantidad de obstáculos que puede haber en llevar un litigio, una controversia a un tribunal, pues bueno, mira, el arbitraje me parece que es un mecanismo extraordinario para solventar una gran cantidad de controversias, y bueno, por supuesto, el Centro de Arbitraje hace un trabajo extraordinario desde hace muchísimos años, y evidentemente quise formar parte, ser parte de eso, aportar un granito de arena, participar de este ecosistema de arbitraje que creo que es fundamental para cualquier sociedad, y creo que en Venezuela es muy, muy importante. Así que, bueno, mi acercamiento fue precisamente apoyar y bueno, ser parte del centro, que creo que hace un trabajo extraordinario, y un trabajo, como te digo, importantísimo para la sociedad, para la comunidad, y para la resolución de controversias de la más variada naturaleza, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a las mujeres que buscan dedicarse al derecho? Mira, yo le diría a las mujeres que quieran dedicarse a esto, que lo hagan sin dudar de ellas mismas y sin dudar y sin preocuparse tanto por los obstáculos, porque los obstáculos los van a ver. Es simplemente iniciarse y seguir creyendo que pueden hacerlo, creyendo que van a tener éxito, creyendo que van a cumplir con sus sueños. Es decir, no se limiten, no se autolimiten, porque las mujeres muchas veces nos autolimitamos porque sabemos los obstáculos. Y entonces empezamos nosotras, antes de que suceda, bueno, mira, pero es que aquí cuando yo tengo un hijo, ¿qué va a pasar? O a mí no me van a nombrar de jefe aquí, o no me van a dar el aumento, no me van a dar digamos, la mejora, en fin. Yo creo que uno tiene que vivir como si eso no existiera. Yo creo que uno tiene que vivir como si esos obstáculos no existieran. Es decir, dar lo mejor que tú tienes e ir y ser, y aparte de muy comprometida con si esto es lo que tú quieres, síguelo, y no pienses en los posibles obstáculos. Cuando vayan saliendo, velos abordando. Yo creo que tenemos que entender, las mujeres, que nuestra vida exige una flexibilidad en el ritmo laboral y personal. Entonces, es lo que te digo, de repente yo no puedo estar haciendo determinadas cosas cuando acabo de tener un bebé, o cuando estoy cuidando a un padre enfermo, pero son etapas, y eso no significa que tengas que salir. Yo creo que es fundamental que las mujeres no salgan de las que quieren, porque eso es una decisión. Hay gente que quiere dedicarse hay muchas formas de ejercer los talentos, pero el que quiera trabajar, por ejemplo, en un despacho de abogados, en el mundo del derecho, que no se salga de ese mundo cuando haya el primer obstáculo. Trata de ver cómo quizás no puedes estar haciendo determinadas cosas. Yo recuerdo cuando yo tenía mis hijos recién nacidos, pues bueno, yo tenía que no podía dar clases, no podía ir a la conferencia, es evidente. Pero eso no significa que no va a volver. Pero si tú simplemente renuncias a eso, si es importante para ti, es muy difícil volver a entrar. Entonces, yo recomendaría que no duden que pueden lograr cumplir con sus sueños, con sus ambiciones. No lo duden, lo pueden hacer. Con mucha organización, pero también con flexibilidad con la vida. Es decir, entender que de repente ahorita no puedo hacer esto, bueno, pero no por eso salgo del mundo laboral, me mantengo en el mundo laboral y voy una suerte de surfeo de los distintos momentos, y ese es el éxito de lograr mantenerte, porque si sales del mundo laboral es mucho más difícil en este mundo jurídico reincorporarte, ¿no? Entonces, el mantenerte, hay momentos en que hay que bajar un poquito, los momentos que puedes subir, subes, y así vas. Pero creer en que lo puedes hacer. Se puede hacer. Puedes tener tu vida personal, tu vida familiar, tu vida profesional, tu vida, incluso a veces, como te digo, a mí me interesa la parte académica. Entonces, de repente, bueno, ahorita estoy escribiendo un libro, estoy escribiendo un artículo, pero tú vas en ese proceso, pero siempre cree que lo puedes hacer. Siempre cree, no te limites a ti misma, que con la suficiente
determinación y organización y disciplina, porque si requiere disciplina, todo es posible. Todo es posible y nunca, al final, nunca abandonar los sueños de lo que tú quieres ser, porque sin duda se puede lograr.